Bueno, continuamos en esta oportunidad, siempre con el tema, ¿verdad?, de la ejecución, la fase de la ejecución de la auditoría. Y nos quedamos en lo que es el desarrollo de los hallazgos, en donde estos hallazgos, pues, decíamos que deben de ser claros, completos y útiles para la gestión pública, conforme a los requisitos normativos de la Corte de Cuentas de la República. Si bien la Corte ha emitido normas, ¿verdad?, tanto de auditoría interna como auditorías externas, allí están descritos cómo desarrollar un hallazgo. Y decíamos el día de, en el video anterior que estos hallazgos deben de contener el título, la condición, el criterio, causa, efecto, comentarios de la administración y los comentarios de los auditores. Para ello, una vez que el auditor ha hecho su informe, ¿verdad?, traslada estos hallazgos ya al informe final. Pero bien, quiero aquí presentarle una cédula, ¿verdad?, de criterios claves en compras públicas. Ahorita se lo comparto para que podamos, pues, conocer algunas situaciones o inconsistencias que frecuentemente se dan en las entidades públicas. Por ejemplo, aquí tenemos bases legales, ¿verdad?, de inconsistencias que se dan frecuentemente. Por ejemplo, tenemos aquí la inconsistencia, los artículos relacionados y una descripción del artículo. Esto nos puede servir para desarrollar también los hallazgos. Entonces tenemos acá que en esta inconsistencia, por ejemplo, evadir la aplicación de la ley mediante normas especiales o reformas internas, puede resultar como un hallazgo porque la institución en alguna medida o el personal está utilizando una normativa interna, la cual pueda que no esté actualizada conforme al estándar de la ley de compras públicas, su reglamento y normativa emitida por la DINAC. O puede ser que esa ley o reglamento interno esté elaborado, pero sin considerar algunas acciones o situaciones que pide la misma ley. Por eso se los traigo acá en esta matriz, y es el artículo 1 y 2 de la ley. Aquí, pues, las contrataciones de la administración pública se realizarán conforme a lo disponga esta ley, su reglamento y normativa emitida por la DINAC. Aquí, pues, nos dice, ¿verdad?, claramente que todos los procesos de compra deben de estar elaborados o realizados conforme a lo que dispone la ley de compras públicas. Otra inconsistencia, ¿verdad?, que se puede encontrar en el camino de los procesos, ¿verdad?, de auditoría, podría ser el fraccionamiento de compras para evitar licitaciones públicas. A esto se le llama también lo que es la fragmentación en compra, ¿verdad? Y ahí lo vamos a encontrar en el artículo 117 de la Ley de Compras Públicas, y dice: no podrá adjudicar por comparación de precios la contratación de la misma obra, bien o servicio cuando el monto acumulado del proceso adjudicado bajo este método de contratación durante el ejercicio fiscal supere el monto estipulado en esta ley. Es decir, pueda que en el transcurso de nuestra revisión, ¿verdad?, encontremos que durante un periodo de un año se haya hecho varios proyectos, ¿verdad?, varios procesos relacionados con comparación de precios, que al sumarlos resulta que en primer lugar es un solo proyecto, ¿verdad? Y al sumar todos los costos o las erogaciones realizadas para estos proyectos suman más de 240 salarios mínimos. ¿Qué es lo que pasó allí? La institución, pues, evadió
ese proceso de hacer pues la licitación competitiva. También podemos encontrar alguna inconsistencia como realizar compras directas no justificadas, ¿verdad? Y que están fuera de los procedimientos establecidos. Eso lo vamos a identificar en el artículo 18, también el artículo 41, 42 de la Ley de Compras Públicas. Este tipo de situaciones, pues, no están permitidas en la ley. De hecho, en estos artículos podemos ver que lo que se describe, ¿verdad? No obstante lo dispuesto al inciso anterior, se prohíbe a la máxima autoridad delegar la autorización para habilitar adquisición y emitir los demás resultados de la contratación directa cuando el monto estimado de la compra exceda el equivalente a 240 salarios mínimos del sector comercio vigente, siendo competencia únicamente la máxima autoridad de la institución. Aquí, pues, pueda que se haya realizado una compra directa y esta compra fue autorizada por el delegado. Y aquí la ley nos está diciendo que si excede de ese monto, ¿verdad? Que serían más de $98,000, pues eso lo debe de autorizar la máxima autoridad. También hay otro artículo, el 41, que dice, para todos los supuestos de contratación directa, la máxima autoridad o su delegado deberá emitir una resolución o acuerdo mediante el cual justifique las circunstancias legales y fácticas que hacen inviable otro método de contratación. Dichas circunstancias deberán ser verificables. Entonces, aparte de que si pasa de los 240 salarios mínimos, esa contratación directa y por alguna razón no la autorizó la máxima autoridad, ¿verdad? Lo hizo el delegado, ahí hay un incumplimiento. Pero aparte de eso, también si se hizo, se utilizó el método de contratación directa, esto pues tiene que ser bien justificado a través de una resolución o acuerdo emitido por la máxima autoridad. Hay otra situación que podemos encontrar o inconsistencias que podría ser incumplimiento en la planificación anual de las adquisiciones. Ahí nos vamos a dar cuenta desde el inicio, ¿verdad? Al solicitar al responsable, al UCP, el plan anual de compras. Si estamos en el 2025, entonces ese plan debería o tuvo en su momento que ser aprobado en primer lugar por la máxima autoridad y luego ser colocado en Comprasal. Ahí pues es de ver las fechas, ¿verdad? Las fechas de aprobación. Y aquí dice, en este artículo, en el inciso 3 de la ley, dice, todas las instituciones deben elaborar y publicar en Comprasal su PAC, que será aprobado por la autoridad competente o su delegado. La publicación la realizará a más tardar 30 días calendarios después de iniciado el ejercicio fiscal. Son 30 días calendario, no 30 días hábiles. Entonces, ahí tenemos la base legal relacionada con el plan anual de compras. Tenemos otra situación o inconsistencia que sería no realizar la inscripción o actualización en el registro único de proveedores del Estado. En este caso tenemos el artículo 12, el inciso 30 de la Ley de Compras Públicas, y ahí pues dice que en dicho registro deberán inscribirse las personas naturales y jurídicas que deseen participar en todos los procesos de compra, con la implementación de los protocolos de seguridad recibidos, con el propósito de que las instituciones dispongan de la información que facilite el reconocimiento del mercado
de ofertantes. Los inscritos en este registro están obligados a mantener sus datos actualizados. Entonces, en este caso, es necesario, ¿verdad?, que si nos enfrentamos o encontramos un hallazgo en donde la persona, ¿verdad?, bajo los métodos normales, excepto las compras directas, dice el artículo más adelante, la baja cuantía, ¿verdad? Eso pues no necesita estar inscritos en el RUPES. Sin embargo, los demás sí, ¿verdad? Todos los demás sistemas de contratación, las personas naturales o jurídicas deben de estar inscritas. Es una obligación y tener actualizado su información. Ese dato en los documentos de solicitud de oferta, pues aparece señalado, ¿verdad? Las instituciones lo remarcan bien para que todos los que van a participar en presentar una oferta, pues estos estén actualizados sus datos. En cuanto a las garantías, aquí tenemos un punto bien importante y delicado en las instituciones, el control, la administración de las garantías. Aquí podemos encontrar ciertas deficiencias, como por ejemplo, deficiencia en la gestión de garantías y seguimiento a contratistas. También puede ser que nos enfrentemos, identifiquemos alguna observación relacionada con la falta de la ejecución de las auditorías, falta de modificaciones en el costo de las garantías. Entonces, si nos estamos refiriendo a la gestión de las garantías de seguimiento, ¿verdad? El artículo 66 nos dice de que el responsable de comprobar y garantizar, ¿verdad?, tanto de recibir, comprobar que las garantías satisfagan los requerimientos de los documentos contractuales será el jefe UCP. Es un dato muy importante, ¿verdad?, que solamente el jefe UCP debe de recibir esas garantías. Posteriormente deberá remitirlas a la tesorería institucional para su custodia. No debe de estar esta garantía bajo el resguardo del UCP o encontrar la original, ¿verdad?, en el expediente de la unidad de compras públicas. No debe de estar ahí. Estas garantías pues deben de estar bajo el resguardo y custodia de la tesorería de la institución. La UCP dice de que deberá llevar un control de las garantías en un sistema que facilite su ubicación. Una vez vencido el plazo de las garantías, el administrador de contrato deberá avalar por escrito que la obligación se encuentra cumplida y de esa forma la UCP procederá a efectuar la devolución. Entonces, hay otro dato muy importante en esto. Fíjense bien que el control de las garantías, ¿quién va a ser el responsable de llevarlo? De acuerdo a la ley, en este artículo, es el UCP. Por lo tanto, si nosotros queremos cruzar la garantía, ¿verdad?, hacer una auditoría de verificación de las garantías, de la custodia, pues tenemos que pedirle al UCP ese listado de garantías que él ha recibido. Puede ser garantías, por ejemplo, fianzas emitidas por una aseguradora, un cheque certificado, los pagarés u otro documento, ¿verdad?, válido, que lo mencione la misma ley. Entonces, en este caso, si queremos hacer un cruce, una verificación de este control, tenemos que pedir a la unidad de compras públicas que nos proporcione, ¿verdad?, la lista de todas las garantías que se han recibido en la institución, y esto lo vamos a cruzar con lo que físicamente tiene el tesorero institucional. Otro dato tenemos aquí, por ejemplo, la falta de ejecución de garantía, y esto lo menciona
el artículo 68 del reglamento. Aquí dice que en caso de incumplimiento, el responsable de hacer efectivas las garantías contempladas en la ley será el titular de la institución. Aquí pues el titular, ¿verdad? Aquí se le ha delegado, de acuerdo al reglamento, que es el que va a hacer efectiva las garantías. Puede ser a través de una resolución, ¿verdad? Administrativa que puede hacer pues la materialización de estas garantías. En caso de que se haga efectiva alguna garantía, el pago deberá ingresar al Fondo General del Estado. En el caso de las instituciones autónomas y municipalidades, el pago ingresará a la tesorería institucional. Este es un buen punto, porque antes, en la ley anterior, pues no tenía bien claro, no había claridad de a dónde se iban a trasladar, ¿verdad? Ese dinero por estas garantías que se están ya materializando, haciendo efectivo. Entonces, en este caso, es bien claro, ¿verdad? Si es una institución que maneja recursos del Fondo General, puede ser, por ejemplo, gobierno central, algunas autónomas descentralizadas, pero que reciben de la entidad primaria fondos, están adscritas a una entidad primaria, pero también dependen totalmente de los fondos, de recibir esos fondos. Por ejemplo, veamos, tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que tiene adscrita varias entidades, como por ejemplo los hospitales, ¿verdad? El Ministerio de Economía tiene varias instituciones, allí están adscritas varias entidades como autónomas, y que para que estas autónomas funcionen, recibe una, ¿cómo le llaman? Una subvención mensual, tanto para gastos de salario, tanto para bienes y servicios, etcétera. Entonces, dependen totalmente de esta entidad de recibir, ¿verdad?, completamente sus fondos a través de la Dirección General de Tesorería. Entonces, si ellos están haciendo un proyecto con fondo general y esta garantía se está haciendo efectiva por algún incumplimiento, ¿verdad? Esos fondos deben de parar al Fondo General. En el caso de que alguna institución que es subvencionada y está recibiendo fondos de una donación, ¿verdad? En este caso, pues, el tratamiento es diferente. Se tiene que amparar con lo que dice el convenio, ¿verdad? O el contrato de préstamos, ¿qué se va a hacer con esos recursos? Entonces, en el caso de las autónomas, 100%, en donde ellos generan el 100% de sus recursos, como por ejemplo CEL, ANDA, quiero ver qué más, algunas instituciones que el 100%, ¿verdad?, lo generan ellos, las municipalidades también. Entonces, esos fondos van a ingresar a la tesorería institucional. Hay otra hallazgo, por ejemplo, siempre con las garantías, falta de modificaciones en el costo de las garantías. Allí lo vamos a encontrar en el artículo 126. Esto se da, por ejemplo, cuando es necesario, ¿verdad?, hacer una prórroga al contrato. Y por A o B razón, hay una gestión a nivel interno de que se debe de prorrogar el contrato. Y bueno, la causa es porque tiene que ver, está lo que sucedió, ¿verdad?, o lo que implicó
que no se ha terminado de recibir ese servicio, esa obra, es por causa lo ha generado la misma institución. Y si es así, entonces sí es viable que se incremente el plazo. Entonces, cuando se incrementa el plazo hay que tomar muy en cuenta que las garantías también deben de ser modificadas. No solo por el plazo, sino también, por ejemplo, hay algún ajuste de precio. En el contrato también la garantía de cumplimiento de contrato debe ser modificada. Eso es lo que nos dice este artículo, el cual se describe así: la garantía contractual. En este caso, esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor o el plazo del contrato llegara a aumentar en su caso. Será exigible cuando se emite orden de compra, si así lo establece la institución contratante en los documentos de solicitud. Entonces aquí tenemos una base legal, ¿verdad? Si encontramos que se han habido modificaciones a un contrato, pues tenemos que ver y cruzar que checar, ¿verdad?, que esa garantía ha sido también modificada. En el caso de los documentos, este es un hallazgo, documentos contractuales incompletos en el expediente. Puede ser de que todo esté ordenado, ¿verdad?, el expediente de los tres actores, como por ejemplo el solicitante, el UCP, el administrador del contrato, esté bien foliado, etcétera, todo esté en orden. Pero pueda que no exista algún documento bien importante dentro del expediente. Y aquí pues puede ser de que esos documentos contractuales que no encontremos, pues amerita pues ser observado. El artículo 129 de la Ley de Compras Públicas dice que en el documento de solicitud se deberá establecer claramente cuándo se suscribirá contrato u orden de compra derivado de cada procedimiento. Una vez establecido, no podrá modificarse el tipo de instrumento para formalizar las obligaciones. Entonces, en este caso, los documentos de solicitud, aquí mencionan los documentos. ¿Cuáles serían aquellos documentos contractuales? Pueda que lo mencione el contrato, ¿verdad? En primer lugar, eso tenemos que verificar. ¿Cuáles son los documentos contractuales descritos en el contrato? Y esos pues deben de estar incluidos en el expediente, haber sido gestionados oportunamente. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, en primer lugar, la solicitud es un documento contractual. Las enmiendas que se hayan realizado, ¿verdad? La oferta del contratista es un documento contractual. Las resoluciones relacionadas con modificación, una orden de cambio, ¿verdad?, deben de formar parte integrante del contrato y se denominarán documentos contractuales. Entonces, si nosotros vemos que todo el expediente está bien foliado y en completo, ordenado, pero falta una orden de cambio y de repente sale de que por olvido no estaba dentro del expediente, ahí hay pues algo que tenemos que asegurar, ¿verdad? Otro hallazgo que podemos frecuente que se dan son los ajustes de precio, ¿verdad?, injustificados. ¿Se podrá hacer algún ajuste de precio a un contrato, ¿verdad?, ya en ejecución? Sí se puede. El artículo 109 de la Ley de Compras Públicas menciona que es procedente hacer cambios, ajustes, incrementos, ¿verdad? Entonces aquí dice, todos los ajustes de precio podrán incluirse en contratos de obra. Estamos hablando acá obras, bienes y servicios de no consultoría. Hay algo bien puntual que está
enmarcando este artículo, ¿verdad? Que solo los ajustes va a proceder para contratos de obras, bienes, servicios de no consultoría, que se extiendan más allá de los 12 meses con la aprobación de la autoridad competente, siendo responsabilidad de este último. El referido ajuste podrá ser aplicado a partir del mes 13 del plazo pactado. Es decir, si va a haber un ajuste, el pago se va a hacer posterior, al mes siguiente del plazo pactado. En los servicios de consultoría está prohibido el ajuste de precios, salvo aprobación de la autoridad competente bajo la responsabilidad, lo cual deberá quedar razonado. Recordemos que aunque la autoridad competente, ¿verdad?, realice un ajuste de precios, esto también deberá contar con la autorización de la DIMAC. Y bueno, aquí hay una prohibición, que los ajustes no proceden para las consultorías, excepto que de veras sea bien razonado, ¿verdad? Y cualquier razonamiento emitido por la máxima autoridad, pues desde luego, él será responsable de este incremento. En casos excepcionales donde se justifique la necesidad, se podrá aumentar el límite del porcentaje anterior. Es decir, aquí estamos, perdón, acá voy a leer esta parte: el monto de las modificaciones a realizar no podrá exceder el incremento, ¿verdad?, del 20% del monto original del contrato u orden de compra realizada en una o varias modificaciones. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si durante el proceso de ejecución, ¿verdad?, la recepción de esa obra o servicio de no consultoría necesita de que haya un incremento, aquí nos dice que no debe de pasar del 20%. Y si pasa, pues este debe de ser bien razonado también y justificado. Ahora, si una obra o servicio de no consultoría requiere que se aumente más del 20%, ahí pues la institución tiene que considerar un nuevo proceso, ¿verdad? Un nuevo proceso de contratación por ese incremento. Entonces, pueda que la administración diga: no podemos hacer un nuevo proceso, mejor que lo siga continuando la misma empresa, ¿verdad?, contratada, pero justificarlo bien. Entonces aquí es bien importante considerarlo en los ajustes, ¿verdad? Ver si hay un cambio, se ha incrementado ese ajuste a esos precios, ¿verdad? Y vimos que sí procede nada más por los bienes, servicios de no consultoría. Y si es consultoría, este debe estar bien razonado, bajo la responsabilidad de la persona o la autoridad competente, y que no debe de exceder más del 20%. Si es mayor, aunque no lo dice acá, mayor del 20%, pues se supone que se debe de hacer un nuevo proceso. Pero en caso de que no exista o no requiere la institución realizar un nuevo proceso, pues entonces puede hacerlo mediante una resolución razonable. Aquí menciona en este mismo artículo, ¿verdad?, si resulta oneroso para la institución realizar una nueva contratación, debe de emitir una opinión técnica en la administración del contrato. Y además, y los demás actores que se establezcan de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual. Esto es lo que les mencionaba anteriormente con relación a los ajustes de precios. Ahí como auditores pues tenemos que buscar todos estos elementos, ¿verdad?, cuando encontremos algún ajuste de precios que contenga el respaldo pertinente.
Otro hallazgo podría ser la aplicación de multas. Esta aplicación de multas es bien importante, ¿verdad? Y pueda que al administrador de contratos se le olvidó, ¿verdad? Que el contratista o el proveedor incumplió y por un día de haber incumplido, ¿verdad? Se tienen que hacer el proceso de sanción de multas, la aplicación de multas. Y aquí podemos ver en el artículo 175 de la ley, cuando el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá imponerse, previo el debido proceso, el pago de una multa por mora por cada día calendario de retraso. Es decir, solo un día cayó en multa, en mora, ¿verdad? No presentó, no terminó, no hay un acta de recepción con fecha, en la fecha que se había acordado en el contrato. Entonces, solo es un día, uno no es ninguno allí, solo allí hay un incumplimiento. Entonces, no se le aplicó la multa que se tuvo que haber realizado. El procedimiento a seguir para la imposición de la multa por mora será conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos. Alcanzado el monto que determina la caducidad del contrato equivalente al 15% regulado en esta ley, se podrá seguir el procedimiento de extinción contractual y no la multa. Es decir, en este artículo ahí vamos a encontrar cuáles son las multas, empiezan con el 1%, ¿verdad? Y terminan hasta el 15% con relación a lo que queda pendiente de ser entregado, entonces, entregado por parte del contratista. Entonces, si en todo este periodo en el cual el contratista, ¿verdad?, en el plazo, ha habido muchos incumplimientos, entonces han hecho los cálculos de las multas y llega al 15%, entonces ahí el contrato pues queda extinto y no requiere ya además aplicación de multa. Y ahí pues hay sanciones por incumplimiento por parte del contratista. Ahora aquí, en el artículo 51 también, con relación al hallazgo de aplicación de suspensión no justificada, ¿verdad? Aquí dice que la autoridad competente de la institución, previa opinión del administrador del contrato, remitirá a la UCP, podrá acordar mediante resolución razonada comunicada por escrito al contratista la suspensión de la obra o parte de esta hasta por un plazo de 15 días hábiles en responsabilidad para la institución contratante. Si el plazo se extendiere, ¿verdad?, a más de 15 días hábiles, deberá reconocerse al contratista o al supervisor los gastos en que incurriere por los días posteriores de la suspensión. ¿Qué significa? Puede ser de que, de acuerdo a la responsabilidad de la institución, pues ellos, pues, comunica a los contratistas de que se va a suspender, ¿verdad?, la obra o parte de esta, y ellos tendrán las justificaciones pertinentes. Entonces, aquí nos dice de que esa tardanza no debe de pasar más de 15 días. Y bueno, y dice, y si bien se le van a dar 15 días, ¿verdad?, en donde se va a suspender esta obra, ¿verdad?, este trabajo, entonces no cae bajo la responsabilidad de la institución. Si el plazo extendiera a más de 15 días hábiles, deberá reconocer al contratista y al supervisor los gastos en que incurrieren
por los días posteriores de suspensión. Aquí es bien claro en donde se le debe de reconocer al contratista, ¿verdad? Y tanto también al supervisor de las obras aquellos gastos por la tardanza, ¿verdad? Por esa demora. Aplicación de retenciones en contrato puede ser de que, si bien en el caso de las obras, ¿verdad?, de infraestructura, estas obras, pues, de acuerdo a la ley, es necesario que se estipule una cláusula en donde diga que va a existir una retención, ¿verdad? Una retención. Allí la institución va a establecer el porcentaje de retención por cada pago que le haga al contratista cuando presenta las estimaciones, y entonces pueda de que por alguna razón se les olvide hacer esa retención. Esas retenciones deben de estar pues plasmadas en las estimaciones que el administrador de contrato presenta. Entonces, en este caso, el artículo 111 nos dice que en los contratos cuyo objeto sea una obra, se establecerán los casos del pago parcial o estimaciones por el incumplimiento del contrato y los importes razonables de retención que deba liberarse en cumplimiento de las obligaciones del contratista en virtud del contrato, según como fuere aplicable de acuerdo a las cláusulas contractuales. Entonces aquí se explica, ¿verdad?, claramente que independientemente hayan pagos parciales o estimaciones, ¿verdad?, presentadas por el contratista, se le debe de retener en cada uno de los pagos ese porcentaje, el cual va a ser devuelto al final si no hay algún incumplimiento. Entonces, como auditores debemos de verificar que esa retención haya sido aplicada, ¿verdad?, en cada uno de los retiros. Y fíjense de que algo bien importante con estas frases de retenciones y lo que acabamos de ver, las garantías que se han hecho efectivas, es muy importante también considerar, tomar en cuenta que estos fondos deben de ser en una cuenta especial, ¿verdad?, depositados en una cuenta especial. Imagínense que se reciba una garantía en efectivo. Ese es un análisis, ¿verdad?, que se debe de tomar muy en cuenta al recibir fondos de garantías, retenciones, y se deposita en una cuenta que genera intereses, ¿verdad? Esto es muy particular porque deberíamos, en primer lugar, o la administración debería de estos fondos, pues no mezclarlos con fondos institucionales, sino que crear una cuenta bancaria especial que no genere intereses. Porque la lógica, ¿verdad?, financiera sería allí de que esos intereses deben de ser devueltos, ¿verdad?, a esa persona, o quedar bien establecido en una normativa interna, un reglamento interno de los intereses, hacer un llamado en ese reglamento con relación al tratamiento que se le va a dar a los intereses de las cuentas bancarias, que son parte, se puede decir así, forman parte integral de los fondos institucionales para no entrar en conflicto. Este es un paréntesis, ¿verdad?, con relación a los intereses. Entonces tenemos aquí otro hallazgo posible que podríamos encontrar: incumplimiento a las atribuciones y responsabilidades también del administrador de contrato. Fíjese bien que ser un administrador de contrato conlleva una gran responsabilidad. Por eso, aparte de que la institución debe de tener
esa delicadeza en buscar quién va a ser el administrador de un contrato, es la persona, ¿verdad?, que va a ejercer la labor de administrador, debe de estar muy claro de cuáles son sus atribuciones, las responsabilidades que conlleva hacer esa labor. Por eso mencionábamos también allá al momento que estábamos identificando riesgos, ¿verdad? Que uno de los riesgos era de que hay mucha rotación en, en este tema de los administradores de contrato, ¿no? Porque aparte de ser, de tener una carga legal bajo sus hombros, pues sobre sus hombros, entonces este también lleva otras actividades propias de sus funciones. Entonces, por eso decíamos en aquel momento, ¿verdad?, que hay rotación de administradores de contrato y es por esto. Entonces, igual, si una persona es delegada, es nombrada como administrador de contrato, pues no debe de ser ignorante de estas regulaciones, ¿verdad?, que emite la ley de compras públicas. Entonces, si hay alguna inconsistencia que nosotros hemos identificado durante el proceso de nuestro examen, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que hacer referencia a estos artículos, el 114, el 161 y el 162. Todo esto es para el administrador de contrato. Por ejemplo, aquí, rescatando a ciertos datos, ¿verdad? Y parte de estos artículos dice, el pago final se realiza solo después de completar el cumplimiento total del contrato u orden de compra, según aplique. Para ello, el administrador del contrato otorgará la verificación del cumplimiento a satisfacción mediante el acta respectiva. ¿Cuál sería esa acta? El acta de recepción, por supuesto. Y con esto, esta acta de recepción, la cual ha sido firmada, ¿verdad?, entre el administrador de contrato y el contratista o proveedor, una vez recibido esos bienes, ¿verdad?, servicios, obras, es ahí donde con esa firma el administrador de contrato está dando fe de que los bienes han sido recibidos de conformidad. Hay una satisfacción de todo lo que se ha recibido. Entonces, significa que si hay un pago final y hay un acta de recepción firmada, eso pues legaliza ese pago definitivo. El artículo 161 menciona que el administrador del contrato es el encargado de la gestión técnica y administrativa del contrato, es decir, que es el responsable de la implementación y el seguimiento al cumplimiento del estipulado en el contrato. Y aquí podemos notar que es no solamente el encargado de dar seguimiento final, de hacer un acta de recepción, sino que garantizar, ¿verdad?, que se le haya dado seguimiento a todo lo que decía el contrato. Por eso, esto es bien básico cuando detectemos, ¿verdad?, una observación de incumplimiento en un contrato. Tenemos que tener claridad que si hay incumplimientos contractuales, aquí, ¿en quién recae esa responsabilidad? Por supuesto que es el administrador de contrato. Y también en el 162 ahí menciona las atribuciones, ¿verdad?, que le competen al administrador de contrato. Entonces aquí hemos visto ciertos artículos. Al inicio de este diplomado, ¿verdad?, y en los primeros temas también vimos ciertos artículos muy importantes que nos pueden servir como base, ¿verdad?, para fundamentar nuestros criterios de auditoría. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a continuar en el siguiente video, ya casi finalizando, ¿verdad?,
la descripción y desarrollo de los hallazgos.